Hola, amados, bienvenidos una vez más a Embajadores de Dios Podcast. Te tengo una preguntita. ¿Estamos enamorados de Dios por emoción o por revelación? Bueno, nuestros invitados de hoy nos las van a contestar. Hoy nos acompaña el apóstol Arnoldo Linares y su bella esposa Bexabé Linares desde Houston, pero son venezolanos. Tienen 4 décadas haciendo de las vidas mejores, liderizando gente, ayudando a familias, todo bajo la perspectiva de Cristo. Bienvenidos a Embajadores de Dios, Pastores Linares. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta invitación tan linda, Taí. Felices. Muchísimas gracias, Taí, por ese detalle tan hermoso de poder contar con nosotros y nosotros sentirnos incluidos en todo este trabajo tan lindo que tú haces. No, eso es, vamos a darle la gloria y la honra, papá Dios. Yo aquí nomás que soy un elemento nomás que me humillo y le digo, Señor, gracias por darme esta pequeña oportunidad. No me ha sido fácil armar todas estas preguntas para estas dos parejas. No es fácil tener a dos gente hermosa en Cristo y ¿qué les preguntamos? Eso es un trabajo, no crea la gente que yo me siento aquí, no, yo sudo también armando todas estas preguntas. Así que, bueno, vamos a tratar de fluir, ya hemos orado, ya se lo hemos presentado a nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos ayude aquí. Voy a empezar con el pastor. Pastor, el reino, dice usted, no se hereda por emoción, sino por revelación. Ese es uno de los statements que él tiene, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? Porque la iglesia de hoy día está más llena de emoción, de luces, de electrónica, ¿verdad? Y no de revelación. ¿Cómo haríamos una radiografía de esta generación que cree más en la emoción que realmente en el conocimiento y la revelación de nuestro Dios? ¿Qué nos diría usted? bueno, mira, sin tratar de caer en el legalismo, pudiéramos decir que las luces se aceptan, lo que se actualiza se acepta, lo que le dé forma, mucha forma a la introducción del mensaje del reino de Dios, en eso estamos de acuerdo. Ahora, el fin que persiguen, hacia donde quieren llegar, muchas veces se confunde con el hecho de exacerbar las emociones cuando nosotros lo que necesitamos es transformación. Y la única manera de que haya transformación es por revelación. ¿De qué revelación estamos hablando? Número uno, estamos hablando de la revelación de Jesucristo y su reino. Número dos, estamos hablando de la revelación de un encuentro personal consigo mismo, donde la persona pueda considerar que que en su vida necesita la presencia de Dios para un cambio genuino y que no sea simplemente lo temporal, porque la emoción es temporal. Y cuando nosotros, como mensajeros del Señor en nuestras iglesias, queremos comunicar el mensaje de Dios para salvación, sabemos que esto va mucho más allá de las emociones, que va mucho más allá de la voluntad, que es una cosa espiritual, que no es temporal, porque la emoción es temporal, pero la revelación transforma. La emoción depende de las circunstancias, pero la revelación produce convicciones. Cuando una persona ha recibido una verdadera revelación de quién es Cristo, su fe es edificada sobre una roca, sobre algo sólido, sobre la persona de Cristo, y a la vez controla la parte sentimental, porque la revelación, aunque puede tocar lo sentimental, no es 100% sentimental. La revelación contiene elementos que conducen a un fin, a un propósito, que es el propósito de la misión de Jesús, de hacer discípulos. Amén, amén. Ahora me tocará mi pastora. Pastora, por más de 40 años usted ha dirigido el ministerio y ha conocido también por formación la educación de niños especiales.
conoce la familia, esencialmente. En la intimidad, ¿cuáles son esos dolores ocultos que tiene nuestra familia hoy por hoy? ¿Qué nos diría sobre esa parte que no se habla, pero que destroza muchas familias hoy por hoy? Bueno, la familia tiene mucho dolor. En realidad la familia está muy necesitada, porque la familia la conforman un hombre y una mujer que se unen, ¿verdad? Para llevar adelante un hogar, pero cada uno trae desde su corazón heridas de la infancia, faltas de perdón, rechazo, abandono emocional, vergüenza, culpa, un sinfín de situaciones que lo trae cada uno al hogar. Y como eso no se solucione, eso se profundiza. Y la herida, en lugar de sanarse, esos dolores, en lugar de sanarse, cada vez son más profundos. Y eso, ¿verdad?, se lleva a los hijos. Entonces los hogares tienen mucho dolor. Y por supuesto, nosotros como pastores sabemos que quien sana completamente las heridas emocionales y también el cuerpo, obviamente, porque ya la gente cuando comienza a tener tanta carga empieza a enfermarse, somatiza los dolores internos. Y por supuesto, el sanador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pudiéramos decir que la gente trae esos dolores de su cultura, de su crianza, y que esos dolores, voy a decir una palabra, carcome, Sí, si no se manejan con cuidado y si no se trabajan a punta de Cristo. ¿Es sí, así? sí, correcto. Esos dolores se profundizan, esos dolores dañan cada día más el hogar, dañan cada día más la familia. Por eso es tan importante que las familias conozcan al Señor, que cada uno de los integrantes de la familia pueda acercarse a Dios y ser sanado. Y por supuesto ser tratado, porque mucha gente no consigue ayuda, no tiene ayuda, pero para eso estamos los pastores, para que la gente pueda venir a nosotros y nosotros conducirlos a Cristo, porque es la manera de sanar, ¿verdad? La familia está muy dolida, pero necesita una solución. Y la solución es Cristo el Señor. Parece como utópico, parece como si nosotros dijéramos, ajá, y esa es la solución. Sí, esa es la solución. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación, en Cristo hay descanso, en Cristo hay libertad de las cosas pasadas, porque cuando nosotros llegamos al Señor, su palabra misma nos va dando las pautas de lo que hacer, cómo conducirnos, así como el Señor nos perdona, nosotros perdonar. Así como el Señor nos acoge, nosotros acoger. Así como el Señor tiene compasión de nosotros, nosotros tener compasión de toda la gente de nuestra familia. Y así es como se sanan las familias. Amén, amén. A punta de Cristo, aquí no hay para dónde agarrar. No, no hay. Esto es cristocéntrico. Sí, Pastor, le Cristo mismo. preguntaría a usted, uno de los pilares de la cobertura apostólica es que Cristo es el fundamento absoluto de toda enseñanza. Por supuesto, somos cristocéntricos, ¿verdad? Pero en este mundo de hoy, el humanismo no habla de Cristo, te habla del yo, te habla del hombre, ¿verdad? De él como centro, el hombre. ¿Cuál es el verdadero Jesucristo cuando el sistema del mundo se sacude y la crisis social aprietan? ¿Cómo quedaría Jesucristo ahí? ¿A qué estamos llamados a transformar a Cristo? ¿Cómo lo llevamos a ese mundo donde no prevalece que Jesucristo? Bueno, mira, los tiempos cambian, pero la verdad siempre queda. Amén. Jesucristo sigue siendo lo que ha sido y lo será siempre. Como dice el escritor, ¿no? En Hebreos, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo no se adapta a los sistemas del mundo, porque los sistemas del mundo son malos, son totalmente tergiversados, que no persiguen, el fin de ellos no es Dios en ninguna manera, es el hombre. Claro, centrando el hombre como el protagonista de aquella famosa teoría de la lucha del hombre por el hombre, el encuentro del hombre, que lo hemos llamado dentro de la filosofía el humanismo. Pero Jesucristo planteado desde ayer hasta hoy
sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo la roca que no se mueve, el rey que no pierde su control y la esperanza que no decepciona. Ese es el Cristo de ayer, ese es el Cristo de hoy y ese es el Cristo de las siguientes generaciones. Él no va a cambiar, su propuesta no va a cambiar. Los que reciben la propuesta, los que aceptan la propuesta, están tendientes a cambiar. Entonces se mueven se les mueve en su vida un sostén muy sólido de convicciones. Por otro lado, cuando hablamos de las emociones, tener a Cristo es tener el control de las emociones y la esperanza le aumenten, como decía Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas decía, en una de sus cartas, decía que la esperanza no avergüenza. Amén. No tengo nada que agregar ante ese planteamiento, porque más claro, Cristo sigue siendo la base fundamental para el matrimonio, para la familia, ¿verdad? Como para la sociedad. Sí. Sin Cristo, el mundo es distinto, pero Cristo es la propuesta de nuestra vida hoy por hoy. Hablamos de la familia, pastora, y sabemos que, y yo lo veo en alrededor, en la familia, en la iglesia, el descontrol de los niños por la familia. ¿Cuál herramienta necesita esta familia? ¿Cuál herramienta usted le aconsejaría a esta familia, la que no sea cristiana y la que sea cristiana, que nos esté escuchando, para manejar mejor a los hijos? Usted que ha sabido levantar unos hijos, usted que tiene todo un background en educación especial y que tiene un ministerio de muchos años, ¿cuál es la herramienta fundamental en este momento para criar a los hijos? Porque definitivamente hay un descontrol absoluto con respecto a la crianza de los hijos. Diría que hay varias herramientas buenas. Por supuesto, para la gente que no conoce al Señor y para la gente que sí lo conoce. Por ejemplo, pudiéramos hablar acerca de conversaciones sinceras, de esa comunicación, de ese llegar a los hijos con una palabra sincera de nuestro corazón. Sí, Yo sí. pienso que es una cosa sencilla, no es complicado, pero quita de nosotros el egoísmo y dice, mira, yo necesito llegar al corazón de mi hijo, llegar al corazón de mi esposo, que todos hablemos y nos entendamos, que haya muy buena comunicación. Y yo pienso que, por supuesto, la oración. Mira, yo te explico esto. La conversación sincera con la gente de nuestra familia y la oración es la misma conversación. Una con nuestra gente y la otra con Dios. Comunicación. Y en esa comunicación, en esa calma, en esa paz y en ese pensar, esto va a solucionarse cada día, no con una obra grande, sino con una obra diaria. Viene otro elemento que es modelar. Cuando yo modelo, cuando yo soy el modelo para mis hijos, cuando yo soy el modelo para mi esposo, es como algo que dice la Biblia que pasa, que se prende una luz en medio de la oscuridad. Hay gente que dice, no, yo estoy bien, el que tiene que solucionar es mi marido porque él es el que está mal. Yo le digo a la gente, mira, te voy a comentar algo. La palabra dice que nosotros somos luz. Cuando tú llegas a Cristo, tú eres la luz de tu casa y empiezas a alumbrar. Entonces esa lucecita va prendiendo a los otros y la luz se va expandiendo y las tinieblas se van retrocediendo porque la oscuridad retrocede en medio de la luz que se prende. Entonces, esa comunicación, ese deseo de que nos entendamos, ese deseo de comunicarnos con Dios y pedirle ayuda y ese modelar, ¿verdad? Esa nueva vida que yo tengo o ese interés que yo tengo, eso es éxito. Eso es una herramienta muy, muy efectiva. Clarito. Oración, comunicación y modelaje. Sí, sí. Repito. Hay otras cosas también. ¿Ah? Hay otras ¿Cómo? cosas también, por ejemplo, Bueno, gratitud. por supuesto. Sí, gratitud diaria, por ejemplo. Señor, gracias, porque hoy Ok. avancé. Señor, gracias porque hoy entendí. Señor, gracias porque yo voy haciendo cada día mejor mi casa, mi vida, mi familia. Y por supuesto, eso se extiende. Y no, y sobre todo la relación, si no tienes la relación primero con Dios, ¿verdad?
Y con la oración. Pastor, cuando usted quiere intervenir, usted intervenga. Usted no espere que lo llamen. Usted está ahí, ¿verdad? Y usted quiere aportar algo, usted también entra ahí y dice, epa, yo quiero opinar. Bueno, sí, sí, gracias, gracias, gracias. Tengo A que mí decir eso porque... me llama Ajá, mucho la atención lo de la gratitud, ¿no? Ok, estamos partiendo de la gratitud hacia Dios, pero ajá. el clima familiar también tiene que moverse en un estado de gratitud. Agradecer los detalles de la casa. Por ejemplo, el marido a la mujer, gracias, mi amor, esta comida te quedó espectacular. Agradecerle a los hijos, porque hoy los hijos pudieron tender sus camas, recoger sus zapatos, no dejar la ropa interior hay por allí botada, que con eso hemos luchado con nuestros hijos. Hay algunos que aprenden, otros que no, pero, pero siempre estamos luchando con ellos. Pero esas palabras de gratitud habla de bondad. La palabra de gratitud abre puertas. La palabra de gratitud trae feedback. Porque ¿qué esperamos? Como esto es una cuestión de modelaje, como decía Bexa, esperamos también que en cualquier momento seamos conmovidos por la gratitud que expresan nuestros hijos. Por ejemplo, a esta edad nosotros, que nuestros hijos que ya están mayores, ya tienen sus hogares, de repente podamos encontrar, papá, yo te agradezco, como lo hizo mi hijo menor. Papá, yo te agradezco el que tú nos hayas cuidado, el que siempre estaba pendiente de nosotros, el que nunca se iba adelante, sino que estaba atrás pendiente de nosotros, hacia dónde cogíamos. Él dice, eso que yo vi en ti, que alguna vez llegué a pensar que era fastidioso, que era una imposición, que papá si es, que papá es terco, no, ahora hoy yo te lo agradezco porque sé que es una manera de cuidarme y te agradezco porque lo aprendí y lo estoy aplicando con mis hijos. Amén, qué bueno, ¿no? Y bueno, más, ustedes tienen la autoridad, ¿verdad? Tenemos que contarle a la audiencia que los pastores tienen 2 hijos y los 2 hijos, uno vive aquí en Estados Unidos y el otro vive en España y los 2 sirven, ¿verdad? Sí, Al sí. Señor. Y eso es muy importante porque no todos los hijos de los pastores están bajo la cobertura, ¿verdad? Al servicio del Señor, pues. Y eso refleja realmente la crianza que les dieron a los hijos, ¿verdad? El Sí, sí, modelaje sí, que le dieron a los hijos, ¿verdad? sí. Ujú. Y eso es muy importante, lo que la pastora y el pastor está diciendo. Recopilamos gratitud, oración, comunicación, modelaje. Y hay otro que podemos añadir, Diga, el, tiene los establec- micrófonos para usted. el establecimiento del perdón como Amén, qué elemento, bonito. elemento de salud emocional, salud espiritual. ¿Entiendes? Y salud ante Dios, sobre todo, como lo dice el Padre Nuestro. Perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a los que nos deben, o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Entonces, allí construimos un canal vertical. Me siento sano delante de Dios con mi conciencia sana porque practico mi arrepentimiento, mi sinceridad, mi transparencia ante Dios, pero también a quien tengo que pedirle perdón o disculpas a nuestros hijos, también lo hacemos. También. Y entonces esa práctica siempre va a tener un feedback de mucha sanidad, que nuestros hijos, cuando se equivoquen, ¿verdad? No esperar que uno les señale y les reproche, sino que ellos se sienten en la verdadera confianza, como lo hizo el hijo pródigo. Él sabía que no podía volver a más ninguna parte, tenía que volver hacia sus padres. Y cuando nosotros estudiamos eso, nos damos cuenta que lo que el padre había insertado en su corazón con el modelaje fue lo que lo impulsó a regresar a su casa y pedirle perdón. ¿Cuántos años tienen de casado? Vamos para 47. 46 cumplimos en febrero. Ajá, Ya ¿y vamos juntos? corriendo el 47. ¿Y de noviecito cuánto tuvieron? 11 meses. Poquito. ¿Y quién estaba tan apurado? Ella. Él. Ella me dijo a mí, yo me voy a casar contigo. No, mejor no lo digo. No, mentira, Amén. mentira. Él Bueno, estaba apurado por casarse. Él estaba apurado. amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pero con respecto al perdón, mis papás tuvieron 73 años de casado, porque mi papá se murió como 2 días antes de cumplir los 73 años.
Y yo siempre he dicho, ¿cuántas veces tuvieron que perdonarse el uno al otro? ¿Verdad? Muchas, seguramente. 70 veces 7. Por supuesto, 70 veces 7. Pues ¿cuántas veces ustedes dos se han tenido que perdonar? Muchísimas. Tú sabes que yo siempre Muchísimas. digo, sí, yo siempre digo que el matrimonio es como una liga. Ajá. Cuando ver. cuando uno de los dos ala para un lado, el Ajá. otro tiene que acercarse. Ajá. Y cuando aquel ala para allá, el otro tiene que acercarse. Porque si los dos alan a la vez, la liga parte y se golpean durísimo. Ambos. Amén, Sí, amén. sí se entiende lo que digo, ¿verdad? Como una Absolutamente. elástica. Una liga es Ajá, una elástica. claro, claro. Cuando uno ala para acá, el otro tiene que ir para allá, porque si los dos tensan, ¿verdad? Se Que se ve aquí en la parten. pantalla, los dos tensan, entonces se va a romper, pues. Se rompe y te golpea, porque cuando la Claro, elástica eso es muy parte, te importante. golpea. Entonces, eso es parte del perdón. Si yo estoy muy tensa, él viene y se acerca. Esa es la parte del perdón. Si él anda alando duro la elástica, yo me tengo que acercar. Y esa es la parte del perdón. Y esa es la razón por la que dura 46, 50, 73 años. Por el perdón y por ceder espacio, por no estar, porque mira, hay un problema grande que yo veo ahora en la familia y es el orgullo. No, yo no voy a doblegar, no, yo no me voy a someter, no, yo no lo voy a hacer. Pierdes, puro pierdes con el orgullo, pierdes. Así es, así es. No hay ganancia con eso. Bueno, yo creo que hemos dejado claro cómo mejorar una familia, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí. Vamos a pasar a otro tema, pastor. Usted tiene otra afirmación que me encantó. La unción sin formación se convierte en deformación. Bueno, fíjate que nosotros ya, bueno, depende de la tendencia denominacional, es decir, claro, pentecostales, bautistas. Eso es correcto. Sí, la unción desde el punto de vista carismático se relaciona con poder, ¿no? Los hermanos bautistas, para ellos la unción es el conocimiento, llegar a tener mucho conocimiento, cosa que no es mala. Ok, y entonces nos debatimos entre si unción es el poder del espíritu carismático, pentecostal, o unción, ok, aunque no quiero ser teólogo no en este momento, pero sí tengo que aclarar, unción para el hermano bautista es llenarse de conocimiento y creo hasta donde yo conozco que la gente que mejor educación cristiana tiene y preparación para ministros es la iglesia bautista, es la denominación bautista. Entonces, desde el lado del poder, que es el lado pentecostal, el poder que viene de Dios, es muy peligroso acumular unción, tener un cargamento de unción como una dinamita de poder sin tener la formación de darle el buen uso a la unción, porque una vez que uno se llena de unción, de ese poder, sin la estabilidad que uno que amerita manejar el poder, eso se puede convertir en una explosión y puede irse a los extremos. Por otro lado, la unción, que es el conocimiento, el cúmulo de conocimiento hasta llenarse como un baúl de conocimiento, sin darle lo que llaman algunos lo sistemático, lo ordenado, la disciplina. También es tendencia a que la unción se dañe, vamos a decirlo así, completamente y perjudica mucho. O se maluce. Cuando se maluce, entonces por eso tenemos que nosotros buscar tanto el que tiene poder como el que tiene conocimiento, darle la formación necesaria y para eso existe el discipulado. Amén. Yo les voy a confesar que yo estaba pensando en esa pregunta y me estaba bañando y me acordé de Pedro y Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Tenía mucha formación. Había crecido con Gamaliel, conocía la ley, yo judío de judíos, ¿verdad? No había más judío mejor que judío que él, ¿verdad? Y ahí había
conocimiento, unción. ¿Sí? ¿Y qué había en Pedro? Un pescador con unción, ¿verdad? Vamos a decir así. Pero después, entonces yo decía, pero los dos lograron formación a partir de que conocieron a Jesucristo. Los dos entraron en una relación con Jesucristo y vino la formación, ¿verdad? En uno se profundizó, en el caso de Pablo se profundizó, ¿verdad? Porque conocía toda la base judía y después conoció a Jesucristo, ¿verdad? Y la unción creció también. Y en Pedro, ¿verdad? Que no tenía el conocimiento que tenía Pablo, había unción, pero con la relación, conociendo a Jesucristo, vino la formación. ¿Estoy en lo correcto, pastor? ¿Es así más o menos? Sí, sí, sí. ¿La revelación debajo de la ducha fue buena? Sí, sí. Ahora, ahí hay que añadirle algo también muy importante como lo que tú estás planteando. La unción, vamos a hablar de la unción de manera general, sin caer en lo calificativo de la denominación. La unción que tiene que venir a nuestra vida tiene que ser algo equilibrado, totalmente equilibrado. ¿Por qué equilibrado? Porque unción relacionada con poder, con conocimiento, tiene que tender una unción genuina a mejorar el carácter del individuo. Amén. Entonces, Pedro, tenemos el testimonio de una persona totalmente brusca, ¿verdad? Claro. Que no podía sostener sus palabras porque todo lo que pensaba lo decía y cometió muchos errores. Pablo, con la tendencia al conocimiento, tuvo que decir, yo todo lo tengo por basura. Porque si él, bajo la posición de Cristo, todo lo tenía por basura, quiere decir que antiguamente él hacía alarde de su conocimiento. Entonces, la unción que dice el mismo Juan dice, la unción que estuvo y está con ustedes desde el principio os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que nos forman interiormente para que nosotros, si vamos a usar algún arma de reglamento, ¿verdad? Podamos darle buen uso, ¿verdad? Y que esto, como en el caso de los que practican en las Olimpiadas en su disciplina de tiro al blanco, puedan hacerlo con esa especialidad y no para vengarse y no para manipular y no para asesinar. Entonces de eso es lo que se trata, tanto del lado del poder. Usted sabe que el poder no es malo. El poder es manipulable, es malo cuando quien lo usa no tiene la formación correcta. El conocimiento no es malo. Pablo decía así, el conocimiento envanece. Pero ¿quiénes son los que se envanecen con el conocimiento? Los que no tienen el carácter. Es decir, ahora yo voy a relacionar, que me disculpen los teólogos, pero yo voy a relacionar la unción con carácter y con el fruto del Espíritu. Yo quiero acotar algo. A ver. Si nosotros observamos la vida de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro pudo expandir todo lo que él había aprendido del Señor después del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra es clara que dice que el Señor dijo, yo me voy, pero viene uno que los va a llevar a toda verdad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí adquirió el conocimiento. El refuerzo digamos así, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo, cuando conoció al Señor y el Señor lo tumbó a tierra, ahí es donde él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel se humilló y adquirió el conocimiento. Podemos decir que a partir del conocimiento del Espíritu Santo de Dios en nosotros, por la revelación de Jesucristo, ahí volvemos al principio. Por la revelación de Jesucristo, empieza todo a coger orden. Y ahí volvemos al principio. Y el carácter se forma. Claro. El carácter de Pedro fue transformado, el carácter de Pablo fue transformado. Por eso el reino es transformación por revelación. Amén. Qué bonito, qué bonito. A ver, sigamos con nuestras preguntas. Tengo un montón de preguntas. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, ¿verdad? Ay, Dios mío, hablamos mucho, Raíz, hablamos mucho. No, pero me encanta, me encanta. Hagámoslo como lo estamos haciendo, fresco, porque de esto se trata. Una conversación fresca y linda, llena de revelaciones, pues. A ver, aquí tengo una pregunta para el pastor.
usted que ha asesorado tanta gente, usted que ha sido líder de mucha gente, pero también hay gente que ha agarrado el camino de Cristo y otra gente que no ha agarrado el camino de Cristo, ¿verdad? En esos asesoramientos. ¿Cuál es el precio de tener un liderazgo sin Cristo? El precio de un liderazgo sin Cristo es la tentación del camino de la injusticia. A ver, barajéme eso. Ok, ya te lo voy a barajear. Es muy difícil ser justo sin Dios. ¿Ok? Es muy difícil ser justo sin Dios. Claro. Es muy difícil aplicar justicia sin tener los términos morales que enseña Dios. ¿Ok? Pues como la política, los líderes, el liderazgo, se trata de influir en los demás. La influencia a veces no es legítima, no es verdadera. ¿Por qué? Porque no es respaldada por una persona que moralmente lo haga. Nadie puede dar de lo que no tiene, decía mi pastor hace muchísimos años. Si no tiene a Dios, no se le puede exigir a un líder que pueda vivir moralmente como se exige bajo las costumbres y los valores que hemos tenido, y mucho menos esa persona va a manejar la verdad, la transparencia, sino que se vuelve como cualquier líder. Ofrece, trae promesas aquí, promesas allá, se rodea de un grupo de alianza de mentiras, de propaganda y de todo esto, y que jamás va a convencer a la gente para un cambio. Y ese es el peligro real de ejercer liderazgo sin Dios. Tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la transparencia en el trabajo que pueden hacer con los grupos, con las organizaciones. Sin Dios, los valores pueden estar escritos, pero no vivirse. Y entonces toda esta tendencia trae a la influencia del engaño, de la mentira y de ocultar la verdad. Bueno, tenemos que decirle que nuestro pastor es ¿verdad? El pastor estudió ciencias políticas, pero decidió ser pastor. Lo decidió el Señor. Lo decidió el Señor y él hizo caso, ¿verdad? Sí. Y es muy importante lo que acaba de mencionar, porque, y como venezolanos que somos, ¿verdad? Los tres, podemos ver lo que significa un país dirigido sin una moral. ¿Es así, pastor? Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Bueno, venimos arrastrando Ujú. muchas debilidades. Ahora, así podemos decir, liderazgo sin Dios es un liderazgo totalmente débil, Correcto. expuesto a la mentira, expuesto a la manipulación, expuesto al engaño. ¿Ya? Un liderazgo sin Dios, la tendencia a ser un actor, simplemente un actor político. Y la gente ya no quiere a los actores políticos. La gente quiere la transparencia, la sinceridad. Y la gente que está tras ese liderazgo, lo que quiere es verse lo que ofreció Jesús, la libertad. Jesús dijo que el que fuese su discípulo, el que lo siguiera a él, sería verdaderamente libre. Liderazgo genuino con Dios, lo más grande que nos puede ofrecer, lo que nos puede dar, lo que más nos puede influenciar, es el camino a la libertad. Y la libertad nos la da Cristo. Libertad, vamos a aclarar ese de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad para actuar, libertad para pensar, libertad bajo qué parámetro, porque yo quiero que me aclare un poco eso. Es que la libertad Dios me dice si conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ok, ¿Libre de qué? ok, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los fariseos. Ok, que eran unos No, políticos claro, hipócritas. que eran hipócritas, conocedores de la ley, doctos en la ley, doctores de la Sí, ley. correcto. Y ahí volvemos a caer en el. Conocimiento. Claro. Pero no lo hacían. Entonces, Conocían, pero no lo hacían. ser libre es vivir conforme a lo que tú dices que eres. Esa es la verdadera libertad. Y esa libertad es la que te lleva a la transparencia en cualquier área. En el cristianismo,
en lo político, En los negocios. en los negocios, en lo judicial, en lo moral. Porque fíjense, ¿cómo se divide el poder? Democráticamente hablando. Y no quiero caer en temas de política, ni mucho menos dar una cátedra aquí de ciencia política. Pero en Venezuela manejamos 5 poderes, ¿sí o no? El poder moral, el poder de la justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, El poder electoral. y el poder electoral. Entonces, todos estos poderes, ¿qué necesitan? Transparencia. Verdad. ¿Verdad? Que sea verdad. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer el poder? Libertad. ¿Qué es lo que tienen que ofrecer nuestros líderes? Libertad de pensamiento, libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad, porque un mundo sin libertad no avanza, no progresa. Entonces aquí se podemos unir una persona, un liderazgo que viva bajo ese patrón, nos introduce a lo que conocemos como progreso. Amén. Definitivamente. Así es. Ahora le toca a la pastora. Pastora, ha pasado por mucho tiempo con su pareja, con su esposo, dirigiendo iglesia, formando líderes, formando familia, pero ¿qué es lo que fundamentalmente los ha mantenido unidos? Ya habló de la liga, ¿verdad? Ya habló de la liga, ya sumamos la liga, pero debe haber algún planteamiento fundamental que usted dijera, mira, sin esto es imposible habernos mantenido juntos, ¿verdad? Como pareja, como matrimonio, como ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué le diríamos a esa familia que nos está escuchando, a esa pareja que nos está escuchando? Decirle, mira, te recomiendo esto, a partir de mis años de experiencia. Bueno, vivir una verdadera vida cristiana, tener al Señor. Y tener al Señor no de boca, tener al Señor de verdad, con transparencia, con testimonio, a ver, ¿cómo diría yo eso? Con un compromiso real con Dios y con mi familia. Que el corazón humano tiene mucho dolor, o sea, el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas. Nosotros necesitamos la ayuda del Señor para tener verdaderamente vida. Y la vida que Dios quiere. Esa vida que Dios quiere es una vida transparente, es una vida santa, es una vida que pide perdón, es una vida que se aleja de la amargura, que se aleja del pecado, que se parece a Cristo, porque esa es la idea. Nosotros, ¿verdad? Necesitamos caminar hacia el varón perfecto que es Cristo. Y modelar, Él nos modeló en la vida y nosotros decir, yo quiero ser como Él. Y eso es una relación diaria con Dios, diciéndole, hey, necesito mejorar, hey, necesito ser como tú. Es así de sencillo. Si tú me preguntases a mí, Thais. A ver, le pregunto a usted. Ok. ¿Cuál ha sido la fórmula, verdad? Okay. Para nosotros mantenernos 46 años juntos y hasta ahora nos hablamos, ¿ok? Y mi papá decía, y dormimos en la misma cama. Sí, dormimos en la misma. Y nunca, por ninguna dificultad, nos hemos separado de cama. Nunca. Así decía mi papá. Nunca. Amén. Nunca. Ok, el asunto está, yo creo que para mantener la concordia dentro de la familia y hacer una base o una columna fuerte para durar tantos años felices, es reconocer las virtudes que tiene esa persona, de la relación que tú tienes con esa persona que Dios te ha dado, y que tú lo puedas ver como una herramienta de sanidad. Por ejemplo, mi esposa tiene una cosa que vale muchísimo, un elemento dentro de su personalidad, que es lo que a mí me calma. Me enamora. Sí. Me enamora, me cautiva, vamos a decirlo así. Y es como la pastillita para que te calmes. ¿Ok? Que es un buen humor.
su buen humor. El humor, sí. ¿Entiendes? Cada uno, mire, si uno pudiera detallar lo rico que es disfrutar de las virtudes de los demás. Yo disfruto a mi esposa, yo disfruto, y esto es bueno confesarlo, que se lo confiesen unos a otros. Yo disfruto de la inteligencia de mi esposa, Qué ¿ya? lindo. De la inteligencia, cuando yo veo la inteligencia de mi esposa en la capacidad de resolución de conflictos, en la Mujer, capacidad, pastor, mujer. claro, cómo ella puede ser tan, ¿cómo se dice? Cuando acertada, ¿sabes? Asertiva. Muy asertiva. Pero no es porque lo piense 2 días, es que en un momentico te dice, esto puede ser así y así. ¿Me entiendes? Esas son las cosas. Aquí está la palabra clave, esta es la que quería llegar. Es la admiración por tu pareja. Correcto, muy lindo. Por ejemplo, yo puedo decir de él que Ajá. tiene un Mira usted corazón, de él. que tiene un corazón muy noble, que el Ajá. corazón de él es perdonador, que da oportunidades, él no se cansa de hacer el bien. Yo me Ajá. canso de hacer el bien a veces y él tiene que decirme, ey, no te canses, no te canses. Él es demasiado bondadoso, le da tantas oportunidades a la gente, tiene un léxico muy protocolar para decirte la verdad, no te hiere con palabras feas. Él tiene demasiadas Mi virtudes que amor, qué lindo eso que me acabas de decir. De verdad. Me conmovió, de bueno, verdad, de verdad. él tiene demasiadas virtudes, no las puedo enumerar en un momentico, pero Ajá. de verdad nosotros nacimos el uno para el otro y Dios nos juntó para su reino. Definitivamente. Vale, eso sí está Eso lindo. Dios Eso sí es lo lindo. quiso así. Lo quiso así. Ah, las virtudes de ella las voy a juntar con las virtudes de él para hacer algo maravilloso. Y esa es nuestra familia, ese es nuestro ministerio, ese es nuestro testimonio. Y le podemos decir a todo el que nos oye, sí es posible. Con el Señor es posible. Agarrados de la mano de Dios, podemos tener el brillo a nuestras virtudes que ya Él nos puso. De hecho, el Señor dice en su palabra que Él ya tenía buenas obras listas para que Para que nosotros las comiera. hiciéramos, para que nosotros... Sí. Entonces yo quiero que la gente que nos escucha piense, ya Dios tiene buenas obras para mí, que yo las voy a hacer. Mira, se ve. Hay una cosa interesante, y perdona que me tome, porque es que se está No, poniendo no, muy bonito tranquilo, de esto. eso se trata. Este es un diálogo. Esto no, Se está aquí no poniendo hay muy bonito. protocolo. Ajá. Yo digo que en la pareja, para reforzar el vínculo matrimonial por mucho tiempo, uno tiene que aplicar la 2R. ¿Lo qué? Dos 2R. R's. Ajá. ¿Cómo es este? Doble R. Sí, doble R. Primero, el refuerzo de lo Ok. positivo. Y segundo, el reconocimiento. Es la cultura del reconocimiento más la cultura del refuerzo, de no solamente del señalamiento, lo hiciste mal, no. Cuando un detalle que sea bueno, tú lo refuerzas. ¿Me entiendes? Y Sí, eso, claro. esas dos R mantienen un clima de tranquilidad, de seguridad, de paz, y eso funciona. Bueno, yo tengo algo que agregar a eso. Ustedes saben, sí, claro, mira, Amén, amén. Dele, dele. entonces yo como maestra, yo como profesora, sé que cuando nosotros reforzamos una buena conducta, un buen comportamiento, una buena acción, eso se llama un apelo a una técnica de modificación de conducta. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres que tu marido se porte bien, cada vez que él emita una conducta que a ti te gusta, díselo. Si un niño tuyo, un adolescente, emite una conducta, por fin recogió la ropa regada en su cuarto, por ejemplo, no le vas a decir, mijito, por fin recogiste la ropa. No, no, no. Hijo, estoy tan contenta de ver que has recogido la ropa. Estoy feliz de ver ese comportamiento tan bueno tuyo. En ese tipo de reforzamiento cambiamos la conducta porque a la gente le gusta mucho que lo feliciten, la gente le gusta mucho que lo reconozcan, la gente le gusta mucho que las cosas buenas que hace se las alaben, se las señalen. Entonces, bueno, mira, eso es una herramienta perfecta en el día de hoy.
Bueno, señores, están escuchando las parejas, ¿verdad? Como esta pareja de 47 años les está dando consejos hermosamente y que son aplicables porque no es que lo están sacando, sino que lo han vivido día a día, ¿verdad? Bueno, tengo otra pregunta por aquí. ¿A quién le toca ahora? Ya no sé a quién le toca, ya se perdió el control aquí. Gracias a Dios que esto es familiar, que de eso se trata, ¿verdad? Que no hay rigidez, que es una conversación fresca. Siempre he dicho que embajadores de Dios es una conversación fresca entre amigos tomando café, un café virtual, porque no tenemos café, ¿verdad? Pero tenemos a ver, preguntaría, si alguien que nos escucha, pastor, tuviera que hacer una sola cosa diferente esta semana como resultado de esta conversación, y que ha sido muy linda a partir, y se ha enfocado realmente, Dios la ha llevado, el Espíritu Santo la ha llevado hacia el matrimonio, hacia las parejas, hacia la verdad, ¿qué le recomendaría? Una sola recomendación que usted diría, bueno, mira, hoy por hoy les quiero decir esto para que su vida sea mucho mejor como pareja, como seres humanos, como cristianos. ¿Qué nos diría? Ok, como pareja hemos dado algunos tips que son verdaderamente buenos, ¿no? Yo diría más que todo al individuo, más que todo a la persona como tal. Que hiciera algo diferente, sí. Algo diferente que lo lleve a cambiar su vida, que busque aprender algo nuevo o algo que le afecte y le lleve a una verdadera reflexión. Lea un libro que le instruya, busque a alguien que le oriente, busque un tutelaje, alguien que le dé que le pueda dar un tipo de enseñanza, ¿verdad? Que a lo mejor son este tipo de personas que no les gusta ser enseñados, que están cerrados a los aportes que le puedan dar otros, que dejen el orgullo a un lado. Porque estamos muy encerrados en la altivez de los tiempos. Entonces, que haga algo diferente, que sea humilde, que acepte la enseñanza, que trate de aprender algo nuevo, una letra nueva, una lección nueva, una técnica nueva, algo nuevo, para que sienta que la vida sí brinda la superación. ¿Usted, pastora, tiene algo que agregar a eso? Sí, yo pudiera decir que esta semana, como mujer, ahora le hablo yo a las mujeres, pues, dedíquese a mirar las virtudes de la gente de su casa. Dedíquese a mirar las virtudes del marido, dedíquese a mirar las virtudes de los hijos y empiece a agradecer por eso y dígaselo. Esta semana, dígale a su esposo, exprésele, dígale a sus hijos, exprésele las virtudes que tienen. ¿Alguna lista? Sí, claro. Alguna lista Una y le lista. dice, y no importa que si su marido le reconoce o no, usted haga su lista, ¿verdad? Y por Sí, supuesto, si el marido que nos está escuchando debe hacer una lista sobre las cosas hermosas, porque la tendencia es que siempre no te sacan el defecto, ¿no? es correcto. Enseguida, o sea, estás en una parte y estás con una pareja y enseguida te va a decir lo malo de la otra. Y uno, bueno, yo no te estoy preguntando eso tampoco, ¿no? Eso no me va ni me viene mucho, ¿verdad? Pero es muy como natural, pues. O sea, yo recuerdo en el pasado que nos reuníamos con una gente y la tipa aprovechaba ese momento para sacarle todas las malas costumbres del tipo frente a todo el mundo, pues. Y uno decía, bueno, y como que no es el momento, ¿no? Y O qué sea, bueno sería, y qué bueno sería sacarle las cosas buenas a la otra claro, persona delante de varias personas, ¿no? por Delante de supuesto, ¿verdad? muchos. Por Sería supuesto, ¿verdad? magnífico. Pero la tendencia es esto. Pero bueno, eso queda como una enseñanza hoy día, pues, en Cristo. Y Aunque sea fundamental. decir, mi marido hace un café, pero espectacular. No hay quien haga el café como su marido. Ajá. Imagínate. Pero es de verdad, el pastor hace el café divino. Sí, él hace el café buenísimo. No, y agradezco que lo reconozca, pero no soy yo, es la máquina. Hay una máquina. Hombre, pero él le echa las medidas exactas de café y las medidas exactas de agua. Entonces le queda Mi amor, pero es que ahí hay otra lección. Ajá. A ver, díganos. No es solamente lo que haga, es la Que lo hace con amor. iniciativa. Es la iniciativa. Yo tengo una Amén. iniciativa por hacerlo, pero ¿qué es lo que me mueve a tener la iniciativa? El amarte.
Claro. ¿verdad? Y el que yo le digo, mi amor, te quedó buenísimo el café. Bueno, les tengo que confesar que yo no los conozco a ellos porque ellos eran los pastores de mis hermanas y de mis sobrinas y yo me quedaba en mi casa en la época que estuve en Venezuela y después fue que los conozco a ellos en esa temporada. Pero siempre me han dicho que ella tenía un humor exquisito, pues, ¿verdad? Que ella como buena maracucha, ¿verdad? Manejaba muy bien el humor venezolano, el humor maracucho, ¿verdad? Y yo quería preguntarle a la pastora, no quiero dejar de preguntarle, ¿qué significa el humor dentro del cristianismo, dentro de la prédica, frente al púlpito? ¿Qué significa jugar con un humor sabio, ¿no? Claro, claro. Ok, Un humor bueno. Bueno, ajá. yo pienso sinceramente que el Señor nos dio esa capacidad tan buena de hablar y de reírnos. Ujú. El Señor nos dio esa capacidad. Y nosotros tenemos que dejar a un lado la amargura y ver las cosas graciosas de la vida y disfrutarlas. En mi casa, por ejemplo, mi papá era muy así. Y mi abuelo era muy así. O sea, eso me viene a mí de familia, el humor. Y de reírnos de cosas simples y sencillas, de comportamientos que tenemos habitualmente, no un humor negro para señalar y para burlarse, no, Sarcástico. nada de eso. Un humor lindo, un humor donde nos reímos, un humor limpio. Eso es una cosa maravillosa. Yo pienso que eso es un don de Dios y que Amén. venimos con eso, así como la gente que es músico. El que es Ajá. músico viene con eso de parte de Dios. El Ujú. que es como yo, que tiene buen humor y se ríe de cosas y pienso en asuntos y me echan un chiste y yo le agrego a ese chiste otro pedazo y me río más. Entonces, eso yo pienso que es un don de Dios. Amén, amén. Yo también creo que es una gracia. Primero hay un don de Dios, otro es familiar y otro es cultural. O Sí, sea, también, claro. el maracucho es un personaje gracioso, pues tiene un Sí, humor bien. No sé, pastor, ¿usted qué cree que somos los maracuchos? ¿Somos graciosos? Sí, es parte de la cultura, es parte de Sí, es la parte de la cultura, cultura. son seres extrovertidos. Yo no soy maracucho, Sí, yo nací qué en el bien. centro del país y a mí me Sí, parece que la gente del centro del país es más sí. tímida y más temerosa a la expresión, ¿entiendes? Y por eso no hay mucha gente así como dirían los maracuchos, farfullos, ¿no? No, no hay gente farfulla. El capitalino es más tieso, serio. más serio, Sí, claro. muy educado, hasta donde yo conocía, la gente en la capital era muy educada. Y por todo le da pena. La convivencia con los demás tiene que darse en una puerta muy ancha de confianza. No penetran en una relación muy fácilmente. En cambio, el maracucho, no, el maracucho se mete hasta en una pelea de perro. Ay, Bueno, Dios. pero con la gracia divina, pastor, con Sí, la Sí, sí, unción así de es. Dios, con el conocimiento, le luce todavía más. Así es. Bueno, el tiempo nos consume y nosotros pudiéramos aquí pasar todo el tiempo conversando porque es divina la conversación. El final de este programa, yo siempre quiero que el pastor, en este caso el pastor Arnoldo, haga una invitación a quien nos escucha para que acepte a Cristo en su corazón y pueda vivir de esas bellezas que ustedes hablan, ¿verdad? De las que hemos hablado hoy, de lo que es el respeto, lo que es la moral, lo que es el humor, lo que es la libertad. Pero eso se consigue en Cristo. Amén. Así, Amén. pastor, que le dejo las cámaras, le dejo los micrófonos para que usted haga una invitación para que alguien quiera aceptar a Cristo y viva esa vida nueva que ofrece Cristo con los caminos llenos de bendiciones. Ok, antes de orar, a mí me Ajá. gustaría hacer una pequeña exhortación Uh-huh. a todos aquellos que estamos trabajando con las redes y que nos hemos vuelto comunicadores del mensaje del reino, para que aprovechen todas estas tecnologías
todas estas plataformas para hacer espacios como estos, espacios instructivos, no ni especulativos ni de espectáculos. Yo hago un llamado a los pastores, a los líderes, a los cristianos que tienen su talento, que le den un buen uso a las redes y que traten de poner como ejemplo el centro del mensaje sea Cristo. También Amén. aprovecho para que los amigos que nos están viendo a través de tanto de Facebook como YouTube pudieran en este momento, así como nosotros en una oportunidad tuvimos un encuentro con el Señor, o como dicen otros, nos encontró el Señor. Yo pienso a veces que nos encontró el Señor porque éramos tan malos y el Señor tan bueno que nos consiguió. Yo aprovecho para que usted hoy le abra su corazón al Señor y que si esto se hace realidad, usted pueda por el mismo chat comunicarse con este programa, con la pastora Thais, y usted pueda decirle: yo le entregué mi vida a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Por eso lo invito a hacer una oración de entrega, lo que llaman la oración de fe. Usted pueda repetir conmigo estas palabras sencillas y decirle al Señor, confiese estas palabras: Señor, después de haber escuchado, visto este programa, te abro mi corazón porque sé que el centro de mi vida tiene que ser tú. Por lo tanto, yo hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y quiero a partir de hoy convertirme en tu hijo. Abrázame, llévame en tu seno y hazme uno de tus grandes discípulos para seguir expandiendo el mensaje del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, gracias. Gracias por haber dicho, Thais, estamos presentes. Gracias por esta conversación hermosa, gracias por esta conversación edificante y que el Señor me lo siga llevando, el Señor me le siga dando todo lo que necesiten en provisión, en sabiduría, y yo sé que tienen muchas cosas que seguir construyendo en esas iglesias que no llegamos a decir cuáles eran, ¿verdad? Genezaret Church en Katy, Houston. ¿no? En Sí, Houston, en ¿verdad? Katy, sí. En Estamos Katy, en pero Katy. también las tienen en Venezuela, las tienen en Mérida, las tienen en Maracaibo. ¿Dónde más las tienen? La tenemos en el sur del lago, la tenemos en los puertos de Altagracia, tenemos en Colombia, en Panamá, tenemos aquí en los Estados Unidos, tenemos En Orlando, en Orlando, Miami, en Miami, Dallas. Dallas, Texas también. Estamos Ok, trabajando. así que bueno, ahí están las iglesias, pues. Búsquenlas, suscríbanse, visítenla y bueno, mis pastores, 1.000.000 de gracias, muchas bendiciones. No sé si Bexa quiere decir la última palabra. En fin. Gracias. Solo quiero decir gracias. Qué oportunidad tan linda. Gracias. Amén. Y usted, pastor, mil Bueno, gracias. gracias por integrarnos, gracias por hacernos parte de esta maravillosa bendición. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a ver Amén, amén. Gracias. cuando nos Saludos a tomamos un todos. cafecito allá en Houston. Sí. Ok, claro Bueno, que sí. amados, gracias por estar ahí, gracias por compartir. Este es un solo episodio. Seguimos con el mandato que Papá Dios nos dio y los vemos en nuestro próximo episodio. Dios me los bendiga grandemente y se les quiere de corazón. Thais.